Se exalta constantemente el yo, se exalta constantemente lo más vistoso, lo más atractivo, donde hay una cultura de la apariencia, donde lo más importante es lo que parecemos, pero no lo que somos. ¿Se entiende? En esta sociedad hay que parecer y se puede no ser. En el reino de Dios hay que ser y parecer. En el mundo se puede parecer y no ser. Sí, aunque no se puede esconder la mugre debajo de la alfombra por mucho tiempo, sino que va a quedar evidenciada cuál es nuestra realidad de vida a través de nuestros hechos y de nuestras decisiones. Pero en el reino de los cielos, como hijos de Dios, no puedo parecer y no ser, tengo que ser y parecer. ¿Amén? En medio de una sociedad que hay una exaltación constante y continua al yo, a lo que es atractivo, a lo que entra por los ojos, aún la iglesia valora estas cosas y no valora la integridad. Cuando hablo de la iglesia no hablo de nosotros, sino de la iglesia en general. La iglesia valora más este tipo de cuestiones que la integridad, el caminar en verdad, que el ser claros a la hora de caminar. Creo que, no sé a quién le decía yo en estos días, bueno, alguien dijo, nosotros necesitamos púlpitos limpios, Pastor Marco, púlpitos limpios, ¿verdad? Donde haya hombres transparentes. ¿Qué se requiere de un pastor? Yo pienso, ¿no? Que refleje a Cristo, que refleje la vida de Cristo, que ame, que sirva, que predique la verdad. No que sea popular, que predique la verdad, porque a esto nos ha llamado el Señor, a decir la verdad, a predicar la verdad. Pero también se requiere que nuestro andar sea un andar que dé señales claras hacia dónde vamos. Lo que somos, que manifieste hacia dónde vamos. Señales claras. Jesús le dijo a Mateo, detrás del banco de los tributos se encontraba Mateo, sígueme. Y siguió a Jesús. Jesús tenía claro a dónde iba. Y las señales eran claras. Y aquel que seguía a Jesús no tenía muchas dudas. Pablo le dijo a Timoteo, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. No había señales inciertas en la vida de Pablo. Timoteo, si iba en pos de Pablo, sabía que Pablo era un imitador de Cristo y que iba para allá. Las señales en nuestra vida tienen que ser claras en medio de una sociedad donde la cosa no es tan clara y muchas veces la iglesia en el plano general ama otra cosa. No ama la integridad, no ama la verdad y se prefiere muchas veces el humo, las luces, el mensaje motivacional que la verdad. ¿Usted me entiende cuando yo hablo del mensaje motivacional? Es el mensaje que apela a las emociones. Las emociones no transforman, los mensajes que apelan a nuestras emociones no transforman nuestra vida. Es la palabra viva, poderosa, eficaz, más penetrante y cortante que doble filo, respaldada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la única palabra que respalda es la verdad. La palabra profética más segura, la que no tiene que ser sometida a juicio. Pero muchas veces nos vemos también contaminados, permeados por esta cultura, y la iglesia, como está en medio de la sociedad, llamada a ser sal y luz, llamada a vivir los valores del reino y no los valores que se vive en esta cultura caída y perdida, alejada de Dios, muchas veces se ve permeada por esto y la iglesia termina queriendo y deseando lo que el mundo quiere y desea. Digo solamente, Pablo dijo,
no pongan las miradas en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, porque allí no puede entrar ni la polilla ni el orín para corromper, ni los ladrones miran ni hurtan. Así que vuestro tesoro tiene que ser hecho en los cielos. Y también dijo cosas como no se puede amar a dos señores, porque amarás a uno y desecharás a otro. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Bueno, una traducción dice no se puede amar a Dios y a Mamón, que era el Dios de el dinero. No se puede. Bueno, Jesús tenía cosas terminantes como estas, ¿verdad? Y en medio de una sociedad donde valora todo lo material, lo visible, somos llamados a amar lo que no ama el mundo: la integridad, la verdad, la transparencia, la honestidad. A mí a veces me llama la atención cuando alguno dice, sin conocer la vida de otro, ¿no? Uy, qué tremendo esto, lo que dijo. No es tremendo lo que dice, es tremendo lo que vive. Si vivimos en la realidad de Cristo, es más importante lo que somos que lo que decimos y lo que hacemos. Y lo que nosotros decimos y hacemos se desprende de lo que somos. No sé si me explico, estoy medio complejo en esta mañana, pero quiero ir a nuestro modelo por excelencia. ¿Y qué es lo que hizo nuestro modelo? Nuestro modelo es el Señor Jesús, ¿verdad? Y por ejemplo, hay un texto en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis. A mí este texto me desarma. Porque ya conocéis, y la pregunta es, ¿conocéis? ¿Conocéis? ¿Conocemos cuál es la gracia del Padre, que es Jesucristo? Ya conocéis. Y la palabra conocer aquí no habla de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento experimental, de un conocimiento espiritual, no intelectual, sino de una experiencia. Conozco por la experiencia que tuve, que estaba muerto en mis delitos y pecados, que estaba desechado en este mundo, pero Él me recogió sin que yo lo merezca. Yo no lo merecía, no lo merezco, ni lo voy a merecer. Esa es la gracia de Dios, porque algunos creen que hoy merecemos más que antes. Mi hermano, no merezco. Dios me trató en base a su gracia en el pasado. Me trata en base a su gracia en el presente y me tratará en base a su gracia en el futuro. No merecía, no merezco, ni voy a merecer. Me hace bien ponerme en ese lugar y tomar conciencia de esto, porque a veces pensamos que merecemos. Y dice, ustedes tienen que conocer esto, tienen que conocer esta gracia, porque ya conocéis la gracia a través de la experiencia espiritual, a través de la revelación, a través de que en nuestra vida se cayó la carga, no se cayó, la quitó el Señor, de pecado, de agobio que había en cada uno de nosotros. La carga fue quitada. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo. Nadie lo despojó, nadie le humilló, sino que la motivación, ¿saben lo que es la motivación? Lo que nos mueve, el motor. ¿Qué me mueve? A Dios le importan más mis motivaciones que mis acciones. Estoy yendo profundo, estoy yendo abajo. Porque yo puedo hacer un montón de cosas. Vos no conocés mi motivación, pero Dios las conoce. ¿Por qué lo hago? Y esa es la motivación. ¿Por qué lo hago? Puedo darle de comer a los pobres y puedo ser quemado por los pobres, dice Pablo, pero si no tengo amor, no
nos sirve. ¿Y cómo es esto? A ver, explícame, Pablo, un poco. ¿Cómo es esto de que puedo darle de comer a los pobres, puedo ser quemado por los pobres? Semejante hecho de entrega. Sí, pero lo que cuenta es la motivación. ¿Por qué? Los políticos dan, reparten choripán, reparten cajas de alimento, tiran una moneda para hacer partidarios y prosélitos. ¿Cuál es la motivación de dar el choripán? ¿Cuál es la motivación de dar la caja de alimento? ¿Cuál es la motivación? Se dan cuenta que lo más importante es la motivación para Dios, no la acción, porque desde lo que me mueve es lo que realmente satisface al Señor, mi motivación. Y para Dios es más importante mi motivación que mi acción. Y la motivación de Dios será y seguirá siendo el amor. A vosotros, dice. Miren, claro, cuando nosotros hablamos de amor, parece una cosa tan abstracta, pero ojo, no subestimemos el poder del amor. Esto lo digo constantemente. Nosotros subestimamos el poder del amor. Pero el amor tiene un poder capaz de esclavizarnos en el buen sentido. ¿Y cómo es esto? Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo conocí a Roxana cuando yo tenía 18, Roxana todavía no tenía 15. Y nos vimos y nos sentimos atraídos y lo veo a Jorge y a Susana porque estamos ahí también, ¿no? Menos todavía, estaríamos presos, Jorge, hoy. Hoy estaríamos presos. Nos sentimos atraídos y nos citamos un día en un café acá en Wilde y salimos un rato y la cosa comenzó a avanzar y ya empezamos a intimar un poco más y a vernos un poco más frecuentemente, y después yo fui a la casa de Roxana y ella vino a mi casa y conocimos las familias de ambos, y un día nos encontramos entre que vamos y venimos, nos encontramos delante de un juez que nos pidió que lleváramos 2 testigos y que pudiéramos firmar ahí, y luego nos encontramos delante de pastores para que bendijeran nuestra unión matrimonial, y a partir de ahí renunciamos a todo otro amor pasado, a todo otro amor presente y a todo otro amor futuro para vivir solamente con el amor de nuestras vidas el resto de nuestra vida. ¿Esclaviza el amor en el buen sentido para bien? No podemos subestimar el poder del amor. Y cuando el amor de Dios traspasa nuestro corazón, porque el amor de Dios no es un amor platónico. Ustedes escucharon hablar del amor platónico, ¿no? Platón definió que el amor era un estado que no llevaba a un vínculo más profundo, ni carnal ni sexual. O sea, no había encuentro ni de cuerpo ni nada. Te veo, te amo, pero no te toco. Y yo digo, el amor tiene manifestaciones de cariño, el servicio, la palabra que afirma, la palabra que estimula, el abrazo, el beso. La unión íntima tiene que ver con una cuestión de amor, no con una cuestión sexual solamente, sino con una cuestión de comunicar amor de la manera más profunda y más elevada que el Señor nos permitió disfrutar dentro del marco matrimonial, para expresar el amor. Y el amor del Padre no fue un amor platónico. Mirá, yo te canto del cielo cuánto te amo, pero abajo vos te estás muriendo. No. La motivación del Padre siempre fue el amor, seguirá siendo el amor a través de todos los tiempos hasta que el Señor venga a buscarnos. Pero fue un amor práctico, donde el Hijo, que vivía en íntima relación, comunión y unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, decidió encarnarse y venir a este mundo para buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era vos y era yo. Porque el amor también es sacrificial. Y el amor del Padre es un amor sacrificial. Por eso dice aquí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
por amor, la motivación fue un amor sacrificial, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes en su pobreza fueseis enriquecidos. Hay otro pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo quiero leer para no saltearme ningún párrafo. Capítulo 2, versículo del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrar. No se aferró esta riqueza, esta grandeza. Miren, Dios es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Qué significa? Que omnisciente, que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todo lugar, en todo tiempo, pero no en todo lugar se manifiesta. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Se manifiesta con aquellos que rinden su vida, le aman y se rinden a Él. Y es omnipotente, significa que todo lo puede, pero el hecho de que todo lo pueda no significa que va a cumplir todos mis caprichos. Va a hacer todo lo que tenga que hacer para cumplir su propósito en mi vida y en tu vida, de ser conformados a la misma imagen de Jesús. Y dice la Escritura que no se aferró a su condición de Dios, se hizo pobre, se humilló, se despojó, se hizo hombre y descendió y se hizo siervo, y siendo siervo se hizo obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, con todo lo que significaba morir en la cruz. Era una muerte reservada para los peores, para la lacra del Imperio Romano y para aquellos que se atrevían a desafiar al Imperio Romano. Era una muerte expuesta. Jesús fue allí porque la motivación, ¿cuál fue? El amor. ¿A quién? A nosotros. Y fue un amor práctico y fue un amor sacrificial, un amor comprometido. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se humilló a sí mismo. Es algo que decidió Él. Es voluntario. El amor lo ligó a tu vida y a mi vida. Nadie lo despojó. Él se despojó, dice la Escritura, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. La Biblia habla de que toda la creación habla de la grandeza de Dios, que Dios es el que creó todas las cosas con la palabra de su poder y las sustenta con la palabra de su poder. Dice que Él es tan grande que los cielos no le pueden contener y que la tierra es el estrado de sus pies y que la humanidad, la tierra, la creación está en la palma de su mano. Dios es poderosamente inmenso. Mi mente limitada y finita no puede comprender. Este Dios se empobreció, se hizo hombre, se hizo siervo y fue a la cruz motivado por el amor para alcanzar tu vida y para alcanzar mi vida. ¿Vamos bien? Hay una dinámica de despojo en toda la Trinidad que a mí me asombra. Hay una dinámica de despojo, y no es un despojo sin sentido, es un despojo con propósito. En la Trinidad hubo
una dinámica de despojo con propósito, con el propósito de lograr algo, con el propósito de alcanzar algo. Y ese algo o ese alguien, ¿quién era? Vamos bien. Yo quiero que nos enfoquemos en esta dinámica de despojo voluntaria del Señor Jesús. Por ejemplo, Romanos 8:32 dice que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, no lo retuvo, no lo amarreteó, no lo retuvo para sí. Dice que no escatimó, no lo amarreteó, sino que lo dio. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Lo que está diciendo, si el Padre fue capaz de despojarse de Cristo, de dar a Cristo, ¿cómo no te va a dar con Él todo lo que necesitas para hacer frente a la vida? Porque tenemos esas cuestiones que a veces nos agarran crisis de pánico, creyendo de que Dios no va a estar, Dios no va a proveer. Y aquí dice Pablo, mirá, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, no lo retuvo, no lo amarreteó, sino que lo dio por amor, la motivación, por amor a ustedes. ¿Cómo no te va a dar con Él, juntamente con Él, todo? Así que dice el apóstol Pablo en Romanos, porque aquel que no escatimó, no lo amarreteó, lo dio sin límite. El mayor dador siempre es Dios. Siempre. Leímos recién en Filipenses, dice que Jesús, en la perfecta unidad de la Trinidad, no se aferró a su condición de Dios. No se agarró con uñas y dientes. No se abrazó a los pies del Padre y le dijo, Padre, ¿por qué tengo que ir yo a hacerme hombre, a transitar en esta vida, a ser incomprendido, menospreciado, no amado, desechado? No dijo tampoco, ¿y por qué en la Trinidad soy yo el que tengo que ir? ¿Por qué no va vos, Padre? Dice que no se aferró a su condición de Dios, sino que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre no escatima al Hijo, el Hijo no se aferra a su condición de Dios, y el Espíritu Santo que habitaba en la eternidad con el Padre y con el Hijo, que se movía, cuando uno va a Génesis dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo que descendía en el Antiguo Testamento sobre reyes, sobre profetas ungidos, sobre hombres ungidos, no habitaba, sino que descendía y estaba sobre ellos. Ahora decidió en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, transformarte a vos y a mí en una casita chiquita donde el Dios increado vino a meterse adentro. Dios no habita más en templos hechos de mano. Dios ahora nos dice, ustedes son templo de mi Espíritu. Yo habito en ustedes 24 horas al día, 30 días al mes, 365 días al año. El Espíritu de Cristo el Señor, el que reviste de poder, el que está en, con, sobre, el que guía toda verdad, el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, decidió venir a meterse. El Creador se metió dentro de la criatura. Extraordinario. No se puede explicar ni con, años de teología esto, porque no se puede comprender. El increado veniendo a morar en la criatura, en nosotros tan imperfectos, y constantemente le contristamos con palabras, con pensamientos y con hechos. O sea que cada vez que yo erro, el Espíritu Santo está conmigo. Por eso el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios que habita en ustedes. Ahora, esta dinámica de despojo estuvo en toda la Trinidad. El Padre no escatimó a su propio Hijo, el Hijo no se aferra a su condición de Dios, y el Espíritu Santo viene y se mete dentro de nosotros. Lo que fue profetizado en el antiguo pacto, en
Ezequiel 36, 25, en Joel 2, 22 y en Hechos 2 tuvo cumplimiento lo que fue profetizado. El Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 y a partir de ahí el Espíritu Santo comenzó a ser derramado sobre todos aquellos que ponían su fe en Cristo, que decidían caminar con Cristo. Miren, no era optativo ser lleno del Espíritu Santo para los cristianos de la primera iglesia. No era optativo. Había que ser lleno del Espíritu Santo, porque si no el cristianismo se transformaba en una religión más, carente de vida y de poder. A mí no me interesa una religión más, yo quiero la vida del Padre y de Cristo, y esta la comunica el Espíritu Santo que habita en nosotros, que es el Espíritu de adopción, que es el Espíritu de Cristo el Señor y que opera y habita en cada uno de nosotros. Una dinámica de despojo. El propósito de esta dinámica de despojo fue alcanzarte a vos y alcanzarme a mí. Amén. Miren, cuando uno va a Mateo, capítulo 13, yo voy rápido, encuentra ahí una parábola y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla, ¿sí? Y después fue y vendió todo lo que tenía. Eso se aplica a nosotros, ¿verdad? Que nosotros, una vez que tuvimos una experiencia y se abrieron nuestros ojos y el reino de los cielos llegó a nuestra vida, ahora dice todo lo que es importante deja de ser importante. Pero si yo eso lo diera vuelta, se aplica también. Está mal lo que voy a decir, no es teológicamente correcto. Pero si yo pudiera decir que la perla preciosa fuiste vos y el que recorrió el camino más largo fue el Señor, el que se despojó de todo, el que no se aferró a su condición de Dios, sino que se humilló a sí mismo, aquel que siendo rico se hizo pobre, no tuvo problema en venir a buscar tu vida y mi vida, porque para Dios sos como una perla preciosa, soy como una perla preciosa. Si no, no hubiese hecho lo que hizo. ¿Se entiende lo que digo? Estoy dando vuelta a esa parábola tan mal aplicada, se aplica al revés. Yo ahora que tengo luz y que experimento el reino de los cielos, tendría que ser capaz de dejarlo todo para quedarme con el reino de los cielos y con la vida de Cristo en mi vida, sin importarme nada más. Pero si yo la diera vuelta y la explicara mal, diría aquel que dejó todo, aquel que se despojó, aquel que recorrió el camino más largo, aquel que se humilló y vino a buscar esta perla que yo no puedo decir preciosa de mi vida, sino una perla tal vez llena de barro, sucia, perdida en este mundo. Él la vino a buscar. Y Él fue capaz de semejante humillación y despojo. La pregunta es, la motivación de Dios para llevar semejante dinámica de despojo, ¿está claro para mí? ¿Está claro la motivación de Dios para semejante dinámica de despojo? ¿Está clara? ¿Cuál era ¿Está claro? Porque a veces tenemos esas crisis, ¿me amará Dios? ¿Seré amado por Dios? Tenemos a veces este tipo de eclipses de fe. Sufrimos de amnesias temporales y nos olvidamos de estas verdades esenciales que el Espíritu Santo quiere revelar y traer a nuestra vida. Bueno, ahora voy a decir algunas cosas. Juan 3:16 habla de la motivación, porque de tal manera la motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué fue capaz de venir a este mundo? Por amor. ¿A quién? A nosotros. Amén. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser hechos. No te hizo seguidor de una secta, ni miembro de una denominación,
ni parte de una estructura religiosa nos constituyó en hijos, y esto tiene un valor enorme. Dios es mi Padre, Dios es tu papá. Y si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo, que soy su Padre, daré cosas buenas a aquellos que me lo pidan? Y aparte el Espíritu Santo, eso es lo que dice el Señor Jesús. Claro, alguno dice, ¿y cómo será el Padre? Mirá a Jesús, encontrate con Jesús. Porque cuando los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, pero hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, el Padre y yo uno somos. ¿Cómo es el Padre? Mirá a Jesús, lleno de compasión, de misericordia, capaz de no aferrarse a su condición de Dios, de empobrecerse para que vos seas enriquecido, para que yo sea enriquecido. Es el corazón del Padre, es la vida del Padre. La mayor expresión del amor del Padre no es que me prospere, no es que me sane, es Cristo encarnado, viniendo a este mundo, haciéndose hombre, humillándose, despojándose y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que ahora vos y yo seamos enriquecidos con esta salvación tan grande que no debo descuidar. Amén. Esta dinámica de despojo que hubo en la Trinidad tiene que estar también en nosotros ahora para ir a Él. Por eso en Filipenses dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y yo traigo toda esta dinámica de despojo de la Trinidad y lo aplico a esto, dice, la misma dinámica de despojo que hubo en la Trinidad, que dejó todo para venir a buscarte a vos, se empobreció en su riqueza para enriquecer nuestra pobreza. La misma dinámica de despojo, haya pues en ustedes este sentir. Ahora esto tiene que también estar en ustedes, haya pues el mismo sentir, haya la misma dinámica de despojo que hubo en Él, haya la misma motivación que hubo en Él. ¿Cuál era la motivación? ¿Y cuál tiene que ser mi motivación para ir a Él? Mire, si comprendimos esto, comprendimos todo. ¿Se acuerdan que dijimos que el amor esclaviza? Y si el amor de Cristo me atravesó y se manifestó en mi vida y quedé enamorado de Él porque todo lo demás no cuenta, yo soy un convencido que nuestro andar con el Señor es una cuestión de amor, solo de amor. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, tengo contra ti que ya no me amás como antes. Yo sé que vos estás haciendo un montón de cosas y buenas, que tu arduo trabajo no pasó desapercibido a mis ojos. Yo sé todo lo que has hecho, que diste de comer a los pobres, que predicaste el evangelio acá, que predicaste el evangelio allá, pero la motivación, yo quiero decirte que tengo contra ti que ya no me amás como antes. Por tanto, recordá de dónde caíste, arrepentite y hacé las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Las que eran motivadas por el amor a Él, porque yo puedo servir sin estar enamorado de Él, ¿me entienden? Puedo servir porque un tipo como yo te obliga a servir, en algún sentido, pues yo no obligo a nadie, ¿verdad? Pero podés servir porque un tipo como yo acá adelante diga hay que servir, hay que venir a hacer esto, hay que venir a hacer aquello. Y es tristísimo que el día que estemos delante de la persona del Señor, porque vamos a estar, el Señor te diga la verdad, lo que hiciste nunca lo hiciste por amor. No te conozco. Lo hiciste porque un tipo te lo pidió de adelante. ¿Vamos bien? Vamos profundo. No hay nada más triste que cuando esté delante de Dios saber que gasté mi vida no por amor al Señor, sino porque me lo pidió otro.
y no Dios. Y como esto es un hecho voluntario, motivado por el amor, esta dinámica de despojo se tiene que manifestar en nosotros con esta misma motivación que hubo en Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Por eso Jesús, miren, usó frases como, por ejemplo, Jesús no solamente, el apóstol Pablo también, en Efesios capítulo 4, versículo 22, despójense del viejo hombre y vístanse de nuevo, creado según Dios. Empiezan a aparecer frases. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, despójense del viejo hombre y vístanse. ¿Saben lo que significa la palabra despojar? Significa quitarse violentamente, como si alguien arrancara de sus vidas trapos sucios. Esa es una de las definiciones de la palabra despojar. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 aparece otra vez, despójense. Y dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el pecado no es lo mismo que el peso, ni el peso es lo mismo que... Una cosa es pecado y otra cosa es el lastre que venimos arrastrando y no nos permite seguir a Cristo, porque venimos arrastrando un montón de cuestiones y un montón de cosas. Miren, la palabra de Dios dice, Jesús dijo que la puerta de entrada al reino es... ¿Entra uno solo o no entra con un bagaje? Imagínense entrando por una puerta estrecha con una gran mochila. Imposible. Despójense no solamente del pecado, sino también de aquellas cosas que le generan peso y que cada uno de nosotros sabemos. En Lucas 9:23 Jesús dice, aquí es Jesús diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. No dice si alguno siente venir en pos de mí. No es sentir, es querer. Y eso es lo que dice Jesús, si alguno quiere. Porque sentir, viste, nosotros somos el pueblo del sentir. Hoy siento, mañana no siento. Hoy siento hacer esto, mañana no siento. Hoy siento perdonar, mañana no perdono. Hoy siento ofrendar, mañana no ofrendo. Hoy siento dar de comer a alguien. Y Jesús dice, si alguno quiere, porque acá involucra mi voluntad rendida. Es una decisión responsable y voluntaria. Quiero. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Mateo 16:25 Jesús dijo, porque si alguno quiere salvar su vida, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio. ¿Y qué significa ganar la vida? Cuando yo ya lo hablamos tantas veces. A mí me gusta pasarla bien. ¿A vos? A mí me gusta pasarla bien. Pero hay momentos, yo me di cuenta que en mi vida, hay momentos donde se cruza no lo que es pecado, lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Se cruza. Es el Getsemaní. Viste que en el Getsemaní el Señor Jesús le dice, Padre, si fuera posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No está entregando el pecado, está entregando la vida, está entregando la voluntad. Y todos nosotros tenemos nuestro propio Getsemaní. A mí me gusta pasarla bien, pero en algún momento se cruza lo que a mí me gusta con lo que Dios quiere.
Y es ahí donde yo tengo que tomar una decisión. El Getsemaní no tiene que ver con los pecados, tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta, pero que en algún momento indefectiblemente se cruza lo que a mí me gusta y lo que yo quiero con la voluntad de Dios. Y yo tengo que escoger qué hacer. Por eso si alguno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es la misma dinámica, haya en vosotros el mismo sentir, la misma dinámica de despojo, la misma motivación, el mismo amor sacrificial, el mismo amor que esclaviza. Esto también lo hablamos, ¿no? De lo que significa redimir. Redimir era cuando alguien que era esclavo iba y pagaba un precio y lo redimía. Y después que lo redimía, lo hacía... Mira, ahora ya yo te compré, pagué un precio por vos, pero ahora sos libre. Y algunos esclavos, en vez de irse, se quedaban. Y se hacían un agujerito aquí en la oreja. ¿Y qué significaba eso? Que eran esclavos por voluntad propia. Y saben, yo conozco un tipo que escribía cartas a las iglesias. ¿Y sabes cómo la firmaba? Siervo y esclavo Cristo. ¿Saben quién era? Pablo, siervo y esclavo voluntario, esclavo por amor, esclavo por decisión propia. Nadie me esclaviza, nadie me impone, sino que es por amor y porque este amor me atravesó y me traspasó. Hayan en ustedes la misma dinámica de despojo. Nuestro andar con Cristo es una cuestión de amor. No hubiésemos podido amarle si Él no nos hubiese amado primero. No hubiésemos podido. No hay virtud, ni amándole y amándole bien, no es virtud nuestra. Amén. Le amamos porque Él nos amó primero. Nuestro andar con Cristo es una cuestión de amor. Si Él no nos hubiese amado, no hubiésemos podido amarle y si no hubiésemos sido alcanzados por el amor del Padre. Y el amor del Padre es una persona concreta que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Pregunto, yo estoy terminando, tal vez hoy estoy un poco denso, perdón. Pero esta palabra ¿Quién está dispuesto a llevar una relación adelante con un amor que no es recíproco? Un amor matrimonial, un amor, pareja, ¿no? Con un amor, cuando el amor no es recíproco, Uno soporta ahí, no vive, no disfruta, no. Porque toda relación de amor tiene que ser recíproca, ¿o no? Si hay uno que pone y el otro no pone nada, ¿qué pasa? La relación se tensiona, se pone áspera, se rompe, se malogra. Digo esto para nuestras relaciones de familia, aunque el amor de Dios siempre está por arriba del mío. El amor de Dios es siempre más alto, más perfecto, más práctico, más abundante que el mío. No está sujeto a cambios emocionales. El amor de Dios no está sujeto a cambios emocionales. No dice hoy me levanté mal, Dios, y emocionalmente no estoy tan bien, entonces dame tiempo para... No. Siempre te ama y me ama al taco, al palo, al máximo. Por eso siempre digo esta frase que quiero que se bien entiendan. No puedo hacer nada para que Dios me ame más. Te amó y me amó siendo enemigo de la cruz. No puedo hacer nada tan malo para que Dios me ame menos. Esto no es una frase para agarrar y salir a hacer cualquier verdura,
porque si fui atravesado por el amor de Dios me imposibilita hacer cosas que atenten contra Él. El que ama, bueno, Pablo lo dice así, el amor no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido, porque el que ama, el que fue atravesado por el amor, queda ligado por amor. Hayan ustedes el mismo sentir, la misma dinámica de despojo, haya un amor alto, perfecto, práctico, abundante, que no sea emocional, que no esté sujeto a cambios. Si el amor del Padre no me impactó, si el amor del Padre no me atravesó, que es Cristo, no tengo chance de amarle y de comprender esta dinámica de despojo para ir a Él, salir de mí para ir a Él, salir de mí para ir a Él, para estar con Él, para perderme en Él. La misma dinámica de despojo con propósito. ¿Cuál fue la de Dios? El propósito, la motivación, el amor. El propósito, tu vida y mi vida. Ahora la misma dinámica con la misma motivación y el mismo despojo en mí, haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿El propósito quién es? Es ir a Él. Es ir a Él.